¿Qué tal a todos, familia? ¿Cómo estáis? Hace ya un par de días que no nos vemos, ¿vale? He tenido mucho trabajo desde fuera, sinceramente. Y hemos estado muy analistas en el área de miembros, ¿vale? Si todo sale como esperamos, posiblemente esta noche os suba el vídeo que subí a miembros explicando la estrategia que habíamos hecho para que veáis un poquito ya a posteriori cómo es que nosotros hacemos las cosas y analizamos el mercado, ya sea nos equivoquemos o no. Y creemos haber encontrado una estrategia, en concreto la... Fue ayer sobre las 2, 3 de la mañana que dimos con ella, ¿vale? En la que cualquier escenario posible nos acabaría beneficiando, uno tardando un pelín más, otro de forma más inmediata, pero bueno, esto ya hablaremos de ello. Lo que veníamos a contar hoy es, bueno, todos sabéis que hoy se suben los tipos de interés. Hoy tenemos una subida de tipos de interés. Dejarme que os comparta pantalla, ¿vale? Bueno, aquí tenemos el precio de Bitcoin en este momento, que se sigue manteniendo a pesar de que va oscilando ahí entre los 19.100, 19.200, 19, 18, 18.800, cosas así, ¿vale? Por esa zona estamos. Por cierto, como digo, si queréis tener todo este análisis, estar con nosotros y ver cómo realmente sí que se podría decir que intentamos tenerlo todo bastante controlado. Intentamos encontrar esa falla en el sistema normalmente. Podéis uniros al área de miembros con los enlaces en la descripción y el botón unirme al lado de suscribirme eligiendo el plan club, ¿vale? Yo creo que la operativa que hemos montado está brutal y ya veréis cómo la tratamos, ¿vale? El caso es que hoy es el día D, hoy es el día gordo. Estamos ahora mismo con Bitcoin en 19.100. Las apuestas de la subida de tipos de interés, está claro que toda la campaña que ha habido en torno a la inflación, que la subyacente sí que ha subido, pero la general por los bajos precios de la energía se ha contraído. Está claro que hemos vivido una campaña en la que primero teníamos un 8,4 de previsión, hemos tenido un 8,3, con lo cual hemos bajado la previsión, pero después esa previsión bajó mágicamente a 8,1 y con lo cual aunque hayamos bajado, parecer que hemos superado la previsión. Esto hizo que los medios de comunicación de economía iniciasen una campaña sin piedad de que la inflación estaba absolutamente descontrolada, pero de forma absoluta, o sea, un descontrol increíble, ¿vale? De esto de que parece que, vamos, que por poco te vas al 50% de inflación. Ayer conocimos los datos de la inflación, del IPC en Canadá. El IPC en Canadá volvió a bajar, ya está alrededor del 6,97%, no me acuerdo, ¿vale? Pero el caso es que ayer el IPC de Canadá se comportó perfectamente. Hay más datos, hay algunos sitios en los que la inflación se está comportando peor, como puede ser en Europa, pero hay otros países, por ejemplo Canadá, yo creo que es bastante referencia en lo que a Estados Unidos se refiere. Tienen una política económica en muchos aspectos similares. Y en Canadá ayer el IPC se dio de una forma muy positiva y tuvo una buena lectura, ¿vale? Pero bueno, estamos después de todo este blanqueamiento, de estos cambios de previsión, de que ahora la prensa justificase al 100.000% una subida del 0,75, que era insospechable, vamos, un 0,5, ¿a quién se le ocurre? Si estamos locos, hay que combatir la inflación. Después de todo esto, estaba descontado un 0,75 y el mercado siguió y siguió y siguió cayendo y siguió cayendo y siguió cayendo y siguió cayendo. Entonces, claro, empezabas a darte cuenta de que lo que estaba pasando en el mercado es que el mercado estaba empezando a descontar una subida del 1%. Nosotros, miembros, ahora mismo ya tenemos la estrategia marcada de tanto si suben un 1%, ¿qué vamos a hacer? Como si suben un 0,75, ¿qué vamos a hacer? La elección ya está tomada, solo hay un camino y ese mismo camino nos va a beneficiar tanto si ocurre una cosa como si ocurre otra, ¿vale? Como digo, muchísimas horas de análisis y ha sido básicamente lo que hemos estado haciendo estos 2 días. Ahora bien, si me preguntáis a mí la opinión de qué creo que es lo que va a pasar, yo ya lo he dicho en anteriores ocasiones, yo creo que va a ser un 0,75. Para mí un 1% es una cosa disparatadísima para el momento actual en el que estamos. Para mí un 1% ya no es solamente que sea simplemente un 0,25 más y que en el mes que viene pues se suba un 0,25 menos, ¿no? Porque no es tanto eso. Un 1% lo que hace es mandar un mensaje muy gordo, pero un mensaje importante. Estamos hablando de cifras redondas, no es lo mismo subir, no es lo mismo que por ejemplo, que la PlayStation cueste 499
a que cueste 500. No es lo mismo que una casa te cueste, yo qué sé, 960.000 euros a que te cueste 1.000.000, ¿vale? Entonces, son ese tipo de barreras psicológicas que ya no es tanto la diferencia de porcentajes, sino que además también es la barrera psicológica que supone pegar ese salto y también darnos cuenta que puede ser la subida más alta en más de 40 años, ¿vale? Porque si no recuerdo mal, la última vez que se subió un 1% en Estados Unidos fue en 1974. Y hay muchos indicadores que hacen pensarme que lo más probable sea un 0,75, por como digo, porque aunque sea una subida agresiva, la Reserva Federal sigue queriendo, no le apetece ir más detrás del mercado. Un 1% quizás provocaría una reacción sobremanera en el mercado y luego provocaría quizás una serie de rebotes muy grandes, ¿de acuerdo? Cuando el mercado se empezase a dar cuenta de que la Reserva Federal tiene que bajar tipos de forma abrupta porque el mercado entra en una depresión, no en una recesión, y entonces pues lo que le tocará a la Reserva Federal será ir bajando 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, y eso otra vez provocaría una subida de las rentas variables. Tampoco creo que durase mucho la subida de los bonos, puesto que cuando tú subes un 1%, el mercado por supuesto que tiende a bajar, los bonos por supuesto que tienden a subir, pero no creo que durase mucho porque yo creo que el propio mercado empezaría a sospechar que la Reserva Federal se le puede ir de las manos y no tardaría mucho tiempo en tener que hacer maniobras evasivas antes de lo que espera, y entonces supondría un rebote muy bestia de todo lo que tenga que ser la renta variable. Con lo cual, yo calculo que si la Fed quiere seguir su plan, tiene que ser un 0,75. Un 1% me parece muy loco. Ahora bien, como os digo, en el caso de que se diese un 1%, nosotros ya tenemos la estrategia full marcada, ¿vale? Hay una cosa que sí que quería comentaros, ¿vale? Hay una cosa que sí que quería comentaros. Yo sé que muchas veces mi postura es incómoda, ¿vale? Yo sé que mi postura muchas veces es incómoda porque al fin y al cabo yo normalmente siempre tengo la mente en el futuro. Puede ser un futuro a corto plazo, puede ser un futuro a medio, puede ser un futuro a largo, ¿vale? Puedo tener los tres tipos de futuros en la cabeza. Pero yo lo que no hago es una lectura del presente. Y como no hago una lectura del presente, entonces lo que me sucede es que al no hacer una lectura del presente, mi discurso normalmente choca frontalmente con los esquemas mentales de la economía que sueles tener tú o que suele tener cualquiera. Normalmente la inversión lo que hace es descontar lo que va a pasar. Por eso yo creo que si suben un 1% nos vamos a resentir muy fuerte en el cortísimo plazo, pero el rebote va a ser absolutamente épico y absolutamente bestial, porque la renta variable se empezará a dar cuenta de que la Fed tendrá que girar porque se le va de las manos. Esto seguramente tú no lo hayas pensado, tú solamente hayas pensado que si la Reserva Federal sube un 1%, simplemente nos vamos a desplomar. Pero seguramente lo que no has pensado es que al futuro el mercado de bonos reaccionaría de tal forma que diría, esto no se sostiene porque seguramente entremos en una depresión y entonces la Fed tenga que corregir tipos, y entonces lo que vamos a hacer es anticipar esa corrección de tipos que seguramente ocurra. Entonces el mercado de la renta variable volvería a subir de forma escopetada y la Fed iría detrás del mercado. Estas son cosas que posiblemente no hayas valorado y no pasa nada, lo entiendo, ¿vale? Nadie es espectacular ni perfecto y me puedo equivocar yo, pero normalmente mi mente suele estar en el futuro. Por eso normalmente los discursos que yo tengo muchas veces son tan difíciles de tragar, ¿vale? Pero al final siempre acaban dando unos resultados espectaculares. Por eso cuando yo decía Rose a 0,10, todo el mundo decía que si estaba loco y al final llegó a 0,12. Por eso cuando yo decía que Syscoin superaría los 0,20 y estaba en 0,11, diría que si estaba loco, y lo superó, y ahí está, ¿no? Cuando yo dije Toncoin, ¿qué es eso? Tal, bueno, pues nos ha hecho un por dos. O Ravencoin, nadie habla de Ravencoin. ¿Quién habla algo de Ravencoin? Nadie en el puto internet. O sea, ¿quién conoce Ravencoin? Nadie conoce Ravencoin, ¿vale? La trajimos aquí como la tercera moneda, y el que hable de ella se estará copiando de aquí, porque es que yo no conozco a nadie que conozca esa moneda, ¿vale? Entonces, y de repente Ravencoin nos hace un por 3, o no, casi un por 4. Entonces es que nosotros tenemos la mente enfocada un poco en el futuro, ¿vale? Y cuando llega ese futuro, nosotros nos enfocamos en el siguiente futuro, no en hacer una lectura perfecta del presente, porque para eso ya tienes la prensa o los medios de comunicación. Entonces yo entiendo que por eso mi discurso a veces puede ser difícil de tragar. Cuando yo digo que Rose va a subir 0,10 en el corto plazo, después de haber hecho un por 3 el mes anterior, esto no implica que Rose no pueda corregir en el presente, ¿vale?
Pero eso no significa que en el futuro a corto plazo Rose no vaya a llegar a los 0.10, 0.12 o 0.15, como yo pienso. Que yo diga que hemos tocado suelo... yo digo que siempre que estoy a un 85% seguro, pero que depende de este tipo de subidas de tipos de interés. Quizás si hagamos un 0,75 sí que lo tengamos, y si hacemos un 1 posiblemente no, pero el rebote será mayor, ¿vale? En definitiva, el análisis tiene que ir cambiando según el contexto, pero normalmente cuando yo digo algo siempre tenéis que enfocarlo a el futuro, como mínimo un futuro a corto plazo. Yo nunca voy a hacer aquí un vídeo diciéndoos qué va a hacer Bitcoin hoy, porque sinceramente no lo sé. Yo no tengo esa capacidad de decirte qué va a hacer algo hoy, o cogerte Cointelegraph o cogerte Investing y leerte la noticia. Es que para eso ya te la lees tú, ¿sabes? Yo he venido aquí a hacer mi lectura, a contarte qué va a pasar en el futuro, independientemente de qué tipo de futuro sea, corto, medio o largo. Pero cuando digo esto, es que es así. Todavía no ha ocurrido ninguna bull trap. Si subimos un 0,75 habrá bull traps. Si subimos un 1 habrá un desplome y después habrá una subida en V meteórica. Ni bull trap ni historias, porque lo que habrá será entonces la Reserva Federal creará una depresión que lo que tendrá que hacer será quitar tipos del mercado de forma rápida. Es así de simple, ¿vale? Entonces, posiblemente tú solo estés ahora mismo acojonado de qué vaya a pasar con el 1 o el 0,75 y nosotros pues ahora mismo estamos chill out absoluto. Haremos esta tarde directo en miembros, ¿vale? Después de la noticia, media hora más tarde y a ver qué es lo que ocurre. Pero como digo, esto es la lectura que tienen que hacer, ¿de acuerdo? Yo sé... Y termino aquí, que a veces el mensaje que yo digo es a veces difícil de tragar, pero es curioso cómo cuando pasa un mes, de repente esta te hace un por 3, esta te hace un por 2, esta te hace un por 3, esta te sube un 70%, esta te hace no sé qué. De la nada, cuando nadie dice nada, de repente, ¡pum!, te lo hace. Y yo digo, claro, coño, acuérdate que yo te lo dije hace 3, 4 semanas, 5 semanas, ¿no? O que te lo dije hace 10 días, ¿vale? Cuando era imposible que pensaras eso, ¿vale? Como digo, mi mensaje siempre... intenta visualizar el futuro. Y oye, que coño, que al final puede equivocarse cualquiera, ¿vale? Puede equivocarse cualquiera. Nosotros tenemos un análisis, intentamos hacerlo de la forma más precisa. Sí que es cierto que con el IPC pensamos que iba a ser la previsión. En principio la previsión la mejoraron, pero luego hubo otra previsión de la nada que esa pues ya no la mejoró, ¿vale? Con lo cual ahí sí que teníamos un error, pero... El IPC de julio, la subida de tipos de julio, teníamos la subida de tipos de ahora, que yo creo que también la vamos a hacer. Hemos tenido el paro y el desempleo y el empleo. Hemos tenido por 3 en Rose, por 2 en Uniswap, por 3 en Ravencoin, por 2 en Toncoin, 50% en B2M. Chico, no sé, y se me olvidan unas cuantas más, entonces, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros, como digo, discurso posiblemente difícil de tragar, pero nuestra mente ahí, ¿vale? Repito, creo que va a ser un 0,75. Hay probabilidades de que haya un 1%. A pesar de que haya probabilidades de que haya un 1%, nosotros estamos tranquilos porque tenemos valorados los dos escenarios. Hemos tomado la jugada mejor para la combinación de cualquier situación que ocurra en ambos escenarios. Y por tanto, estamos chill out, relax y cachimba en mano. No hay otra forma de decirlo, ¿vale? Un abrazo, familia, y que vaya bien.